Hola, hola compañeros y compañeras, nuevamente saludándolos con mucho gusto y a nombre de CETEC y del maestro, pues la mejor de las suertes para terminar con esta tercera parte y tercera hora de lo que es Introducción a las Ciencias Sociales y con ello terminar lo que viene siendo esta materia para estar listos y prepararte para el examen único del nivel bachillerato, como es lo que usted pretende y lo que realmente nosotros como institución y en lo personal deseamos, compañeros. Hemos visto hasta ahorita lo que son las ciencias sociales y la importancia de las ciencias sociales, entendiendo cómo el hombre como un ser cognoscente ha buscado el conocimiento para entender y para poder comprender no solamente al mundo, a la naturaleza, sino también a la sociedad. Sociedad que el hombre ha creado de forma paralela a lo que viene siendo la naturaleza. De esta manera se crea una relación hombre-sociedad, hombre-conocimiento y hombre-naturaleza, dando lugar a las ciencias sociales, dando lugar y a las ciencias naturales. Por lo que respecta a nuestra materia, hemos visto también cómo hay diversos enfoques, diversos puntos de vista en cómo varios autores o pensadores, de acuerdo a lo que viene siendo su conocimiento, ven, determinan y establecen la sociedad. Un punto de vista económico, el marxismo; dos puntos de vista con veros sociológicos, el estructural funcionalismo, en fin. También hemos visto, cobros, la gran cantidad de ciencias sociales que de alguna manera regulan alguna parte, algún aspecto de esta sociedad tan compleja, tan amplia y tan conflictiva. Hemos visto cómo el derecho como ciencia social trata de regular la conducta de los seres humanos, porque, insisto, lamentablemente no sabemos comportarnos dentro de una sociedad. Hemos visto también cómo la economía regula el proceso o la producción, precisamente porque el hombre se ve obligado a trabajar, a tener que producir para poder satisfacer lo que viene siendo sus necesidades del ser humano. Dejar que la naturaleza, como en tiempos primitivos lo pudo haber hecho, aquella nos proporcione todo, hoy sería simplemente catastrófico, sería ilógico, porque necesitamos y somos tantos y millones de tantos que necesitamos por tanto producir. Hemos visto también que la conducta individual trae ciertos comportamientos anómalos que pueden caer en situaciones como vienen siendo problemas mentales, problemas psicológicos, o quizás hasta enfermedades psicológicas. De esa manera, la psicología social, ante esta situación, también se encarga de estudiar esto justamente para que las familias sean funcionales, la sociedad pueda ser tanto funcional. Para terminar, compañeros, y acabar con lo que son introducción a las ciencias sociales y nos quede más claro, sin olvidar que al terminar esta lección haremos tu famoso examen de evaluación con los mejores deseos. Vamos a ver la lección 3. La lección 3 comprende lo que son conceptos básicos de la sociedad y los fenómenos sociales. Algunos, no todos. Pero sí vamos a entender algunos conceptos básicos de cómo se integra la sociedad y cómo se conforma lo que viene siendo la sociedad. Esos conceptos básicos son lo que es una clase social, un grupo social, lo que vienen siendo los procesos sociales, los cambios sociales, las prácticas sociales. Sea pues, y vamos a ver y entender un poquito más la conformación, la complejidad y todos los elementos que forman parte de una sociedad para poder mejor entenderla y poder mejor comprenderla. Los conceptos básicos de la sociedad, es decir, cómo se integra, cómo se conforma la sociedad, y debemos de entender, los seres humanos, compañeros, por naturaleza no somos seres aislados, seres apartados. Los seres humanos, salvo excepciones como el caso del ermitaño o el caso de Robinson Crusoe o del náufrago, los seres humanos por intuición, por naturaleza o por disposición o por simplemente por conveniencia, no somos seres aislados o seres apartados, sino necesariamente tenemos que convivir y relacionarnos dentro de una sociedad. De esta manera, la sociedad viene siendo un sistema conjunto de relaciones que se establecen entre los individuos y grupos que se van a formar con la finalidad de constituir una sociedad, una colectividad, realmente estructurada, y con ello establecer procesos de pertenencia, adaptación, participación y comportamiento. Reitero una vez más, y perdón por ser repetitivo, mi intención, vuelvo a repetir, es que de tanto que lo repito, algo se nos queda pegadito, algo aprendemos. El ser humano por naturaleza, por convicción, compañeros, por intuición, o por lo que usted quiera, no es un ser solo, un ser aislado. Necesariamente se vincula, se asocia con otros seres humanos, dando lugar a la sociedad. ¿Qué es por tanto la sociedad? Es un sistema o conjunto de relaciones
que se establecen entre los individuos o personas y grupos que se van a formar dentro de ese conglomerado, compadres. Y de esta manera constituir lo que viene siendo las sociedades, creando o estructurando campos bien definidos de actuación en los que se establecen procesos como son procesos de pertenencia, procesos de adaptación, de participación, de comportamiento, de autoridad, de conflictos y demás situaciones. De esta manera, partiendo de la base de que el ser humano no es un ser solo, un ser apartado, un ser social, se forman lo que vienen siendo los grupos sociales o los llamados grupos orgánicos. ¿Qué son los grupos sociales o los grupos orgánicos? Son conjuntos de personas que desempeñan roles o papeles recíprocos dentro de la sociedad. Como el hombre no es un ser solo, un ser apartado, un ser aislado, el hombre intuye o el hombre por conveniencia forma grupos sociales o también llamados grupos orgánicos. ¿Cuáles son los grupos sociales o los grupos orgánicos? Es el conjunto de personas que se unen para desempeñar papeles o roles recíprocos dentro de lo que viene siendo una sociedad, compañeros. Esos grupos sociales u orgánicos se dividen en dos, que son los grupos primarios. Obviamente el grupo primario por excelencia, por naturaleza, es la familia. La familia es el primer grupo social que formamos e integramos y con el cual nos relacionamos y en donde empieza a surgir la formación de lo que viene siendo la sociedad, donde llevamos a cabo nuestra convivencia diaria y por tanto lo que vienen siendo nuestras relaciones humanas. Pero bien, en sociedad no es suficiente la familia. También tenemos que formar otros grupos orgánicos, como es el trabajo, como es la escuela, como son los equipos deportivos, los clubes sociales y todo tipo de instituciones que se crean y se generan precisamente para integrar parte de la sociedad y para poder satisfacer nuestras necesidades o poder cumplir nuestros objetivos concretos. De esta manera se forman un segundo grupo o grupos secundarios u orgánicos, que son la escuela, las empresas, el lugar donde trabajamos, las instituciones, los equipos deportivos, los clubes deportivos que se forman, como los grupos artísticos, las mismas iglesias que dependiendo lo que son nuestras necesidades o dependiendo de lo que son nuestras metas, somos parte de esos grupos o formamos parte de esos grupos. Bien sea por tener intereses afines, intereses propios, o por coincidir en sus proyectos, en sus ideales, o en su intención de acuerdo o de cooperación. Es decir, son muchos los motivos a través de los cuales se forman estos grupos secundarios y muchas las razones por las cuales las personas nos vamos integrando a cada uno de estos grupos sociales, compañeros. Vivir en sociedad no implica solamente estar dentro de una familia, formar parte de lo que viene siendo un trabajo, una empresa, un grupo. También implica, lamentablemente, la creación de las clases sociales. Forman parte de una sociedad las clases sociales, es decir, la estratificación de la sociedad, compañeros, donde la sociedad se divide, y se divide porque cierto grupo de individuos van a compartir características comunes que los vinculan socioeconómicamente hablando. Lamentablemente, vivir en sociedad implica también división social, estratificación social y por consecuencia clases sociales, compañeros. Esas clases sociales, que no son grupos sociales sino clases sociales, van a ser estructuras o conjunto de grupos o de individuos que van a compartir características comunes, principalmente en su aspecto socioeconómico, compañeros, de acuerdo a su función productiva o a su función social, de acuerdo a su poder adquisitivo o a su poder económico. De esta manera, a través de la historia siempre se ha hablado de esta situación: la clase alta, la clase media y la clase baja, los ricos, los poderosos, los millonarios, términos actuales, los capitalistas, los burgueses, los pobres, los explotados, los tercermundistas, etcétera, etcétera. Es así como la sociedad también integra o incorpora lo que son las clases sociales, que históricamente siempre han existido, siempre se han dado dentro de todas las sociedades, compañeros. Pero conformar o integrar una sociedad no es suficiente la individualidad. La integración de esta individualidad a la familia,
de integración a lo que son los grupos secundarios, como es el trabajo, la empresa, etcétera, sino también la distinción entre los mismos seres humanos a través de clases sociales, por cuestiones eminentemente económicas, compañeros, o por cuestiones de carácter social. Una sociedad también se integra por los cambios. Recordemos que las ciudades no son estáticas. Las ciudades no son perennes y se mantienen por siglos de los siglos de igual manera o de igual forma, ¿no? Las ciudades, como lo hemos visto, están en constante evolución, en constante cambio, en constante transformación. Vienen, por tanto, los cambios sociales, compañeros. El cambio social es una transformación, es un movimiento dentro de las estructuras sociales, que a su vez van a venir ligadas a nuevas normas, a nuevos valores y a nuevas formas de relaciones sociales, compañeros. Sabemos que los cambios sociales pueden ser de fondo, es decir, simplemente pasajeros, sin gran trascendencia, sin gran repercusión, pero también pueden ser estructurales o de fondo, en donde sí hay verdaderos cambios o verdaderas transformaciones, como son las famosas revoluciones, como son las famosas guerras, que trae consigo este tipo de situaciones. No todo en la sociedad, compañeros, es dicha, es tranquilidad, y quizás esto es lo que justamente hace que la sociedad esté en constante evolución, en constante cambio. De esta manera no es suficiente la individualidad, no es suficiente la integración a las familias o la creación de familias, no es suficiente para poder satisfacer nuestras necesidades, la creación de grupos secundarios, como son las escuelas, como son el trabajo, como son los clubes deportivos, como son la unión de equipos, sino que también existen diferencias dentro de la sociedad a través de las clases sociales. Diferencias ideológicas, políticas, que traen consigo cambios desde cambios pacíficos hasta cambios violentos, cambios desde lo que es nada más la forma hasta cambios de fondo, cambios coyunturales hasta cambios estructurales, compañeros. Y por si esto aún no fuera suficiente, vivir en sociedad implica también, compañeros, prácticas sociales, es decir, hábitos, acciones, actividades que se llevan a cabo dentro de la sociedad de forma diaria, de forma constante, y es lo que le va a dar justamente dinamismo a la sociedad. ¿Qué son las prácticas sociales? Las prácticas sociales son todas aquellas acciones o actividades que se realizan dentro de la sociedad, compañeros, dentro de lo que vienen siendo nuestras relaciones, y que de esta manera van a determinar las características propiamente de una sociedad y obviamente de los individuos. Al llevar a cabo estas prácticas o estas acciones dentro de una colectividad, van a marcar su característica, van a marcar lo que viene siendo su colectividad. Que van a ser completamente diferentes a otras sociedades, ya no hablamos de grupos, sino a otras sociedades, a otros países, mejor dicho, para que de esa manera se entienda mucho mejor lo que es la vida en sociedad. Dentro de las prácticas sociales que se manejan es obviamente el idioma, compañeros, o también conocido como la lengua, que es la forma particular en cómo una comunidad nacional o un grupo social hace uso del lenguaje verbal, y a través de las diversas variantes de lo que es el idioma es como se generan una mayor integración dentro de ese grupo social, o mejor dicho, dentro de ese país, compañeros. ¿Qué es lo que une o permite la convivencia, y además de la convivencia, la unión entre los integrantes de una sociedad determinada? Su idioma. El idioma es un lazo, es una unión que permite integrar a personas que hablan ese mismo idioma, compañeros. Otro lazo que une a las personas, u otra práctica social que va a conformar lo que viene siendo las sociedades, es la religión. Nos guste o no nos guste, en todo el mundo y en el ser humano por naturaleza, como algo inherente y desde tiempos antiguos o desde tiempos primitivos, el hombre siempre ha creado lo que viene siendo
la existencia de un Dios, de un ser a través del cual emana el conocimiento, a través del cual emana la creación. Y con motivo de las religiones, dentro de la sociedad se establecen tradiciones, creencias y prácticas personales que se meten en ritos y enseñanzas colectivas y se manejan de esta manera. La religión, por tanto, al igual que el idioma, forman parte de lo que viene siendo un componente de la sociedad, un aspecto que integra, o que mejor dicho, permite la integración de los seres humanos. Otro aspecto sin lugar a dudas importante para la integración y dentro de las prácticas sociales está lo que conocemos como las tradiciones. Las tradiciones son hábitos que las generaciones transmiten a las siguientes generaciones y que de esa manera se van pasando de generación en generación por estimar, compañeros, que representan o son parte de su simbolismo, parte de lo que viene siendo su integridad, su individualidad, pero dentro de lo que viene siendo su colectividad. La tradición es todo aquello que una generación hereda de las anteriores y por estimarlo valioso le lega a las siguientes. México es un pueblo lleno de tradiciones, desde lo que viene siendo su comida, desde lo que viene siendo sus fiestas, hasta lo que vienen siendo tradiciones que implican constantemente irlas heredando de generación en generación. Cuando llega a ser el famoso Día de los Muertos, que se mantiene como algo propio, que identifica, que pertenece al pueblo mexicano, como quizás en otros países también, en sus tradiciones que los identifica, que les permite, por tanto, integrarse a una colectividad llamado país, llamado nación. Algo que permite más la integración de la sociedad y, por tanto, la unión de las personas que forman parte de ese colectivo, sin lugar a duda, son las costumbres, compañeros. ¿Qué es la costumbre? La costumbre es la forma de actuar uniformemente y sin interrupciones que por un largo periodo de tiempo adoptan los miembros de una comunidad, con la creencia firme de que dicha forma de actuar responde a una necesidad, compañeros. La costumbre, por tanto, es una forma, un hábito de hacer las cosas, de repetir las cosas de manera constante, de manera continua, dentro de los miembros de una comunidad, por la creencia de que dicha costumbre, compañeros, responde a lo que viene siendo una necesidad. Creo que una costumbre típica, tal vez no nada más de México, sino de todo el mundo, es obviamente la convivencia al momento de comer, al momento de satisfacer nuestra alimentación. El hecho de reunirnos todos en la mesa, bien sea para desayunar, para comer o para cenar, pues es una costumbre que implica mayor estrechar más los lazos entre los intereses de la familia. Que hoy, siendo la sociedad tan dinámica por cuestiones de trabajo, de escuelas, a veces no se logra llevar a cabo esto. Pero al menos esta convivencia de comer todos en familia, de compartir la mesa con todos los miembros de la familia durante todos los días, durante 3 veces al día por lo menos, es lo que se mantiene como costumbre, no solo en una sociedad mexicana, sino en todas las del mundo. Otro factor o elemento dentro de las prácticas sociales que permite obviamente la integración de sus miembros es la cultura. Recuerda, compañeros, que el ser humano es creativo, el ser humano inventa. El ser humano no se ha limitado a lo mucho o a lo poco que ha dado la naturaleza. El hombre, por tanto, inventa prácticas, inventa idiomas, inventa cultura, inventa arte, inventa pintura, inventa música, inventa, compañeros, lo que viene siendo la ciencia y el conocimiento. Ese conjunto, compañeros, de inventos, de creaciones del hombre, pintura, arte, música, literatura, escultura, compañeros, lenguaje, idioma, es lo que constituye la cultura. Y la cultura, por tanto, la podemos decir como un conjunto de todas las formas y expresiones, conjunto de todas las formas y expresiones de una sociedad determinada, que se traduce, compañeros, en vestimenta,
religión, rituales, normas de comportamiento, cultura, arte, ciencia, escultura, literatura, etcétera, etcétera. Y que todos de alguna manera, como parte de esa sociedad, como parte o miembros de esa comunidad, compartimos y manejamos de manera común y nos sentimos de esta manera íntegros a ese grupo, a esa colectividad. De esta manera, como puedes ver, compañeros, la sociedad es algo complejo, es algo que está lleno y revestido por grupos sociales que son los primarios, la familia fundamental, los secundarios como son la escuela, el trabajo y demás instituciones a las cuales llegamos a pertenecer o a integrarnos, porque de alguna manera satisface nuestras metas, nuestros deseos dentro de esa misma sociedad. Sabemos también que la sociedad es cambiante, que no es estática, que las sociedades evolucionan, se transforman como los seres humanos, compañeros. Y esos cambios que se pueden llegar a dar pueden ser violentos, pueden ser pacíficos, pueden ser de fondo, de forma, pueden ser coyunturales o estructurales, lo que va a permitir ese dinamismo. Pero aparte de todo esto, vivir en sociedad implica realizar prácticas sociales, realizar hábitos, costumbres que se repiten de forma constante, de forma continua y que nos une, nos estrecha más, nos unifica más como parte de esa colectividad. De esa manera toda colectividad se identifica por su idioma, por su lengua, por su religión, por su cultura, por sus costumbres y por lo que vienen siendo sus tradiciones. La sociedad, por tanto, es un mundo muy complejo, es un mundo muy amplio, en donde dentro de todos estos grupos, el más importante, sin lugar a dudas, viene siendo la familia, compañeros. Porque la familia se considera como la institución social básica y fundamental de toda sociedad, que cumple funciones sociales insustituibles, compañeros, que van desde la procreación hasta la socialización primaria de los hijos, hasta las funciones económicas como lo que es el consumo y lo que es satisfacer sus necesidades. Dentro de una sociedad hay diferentes tipos de familias. Según su ámbito puede haber familias extensas, familias nucleares y familias compuestas. Según las formas de relación conyugal puede haber familias poligámicas o bien monogámicas. Según los criterios de filiación puede haber familias patrilineales o matrilineales. Y de acuerdo al sistema de autoridad, puede haber familia patriarcal o bien familia matriarcal. La familia, por tanto, constituye la célula, el núcleo de una sociedad. Si la familia, compañeros, es funcional, la sociedad es funcional. Si la familia se pierde, se dispersa, y dentro de ella se generan conflictos entre sus integrantes, entonces esto se va a reflejar en lo que viene siendo la sociedad. Pero la familia es la parte, el elemento básico, la célula de lo que viene siendo la sociedad, compañeros, en donde se satisfacen todas las necesidades propias de un ser humano, desde lo que viene siendo la procreación hasta la socialización. La familia, dependiendo de los factores, tiene diversas clasificaciones. De acuerdo a su ámbito o de acuerdo a su extensión puede haber familias extensas, familias nucleares y familias compuestas, compañeros. Según las formas de relación conyugal, puede ser una familia monogámica o una familia poligámica, una familia entre hombre y mujer, o bien entre un hombre y varias mujeres, o al revés. Una mujer con varios hombres que, aunque difícilmente se da, pero de todos modos algunas regiones de África llega a darse esta situación. O según los criterios de filiación, patrilineal cuando más estamos enfocados al aspecto paterno, o matrilineal cuando más estamos enfocados al aspecto de la descendencia de lo que viene siendo mamá. Y de acuerdo al sistema de autoridad que se maneja dentro de esa familia, cuando hay el predominio de la madre, pues tenemos la autoridad matriarcal y viceversa del padre, el patriarcal. Pero independiente de estas manifestaciones,
hay que tener presente que hay 4 elementos comunes e imprescindibles en toda la familia. ¿Cuáles son estos 4 elementos comunes o imprescindibles en toda familia? Número 1, la existencia de una relación conyugal, compañeros, regulada según las normas, según las reglas y según las costumbres del lugar. En toda familia hay una relación conyugal que está regulada tanto por las costumbres como por las normas dentro que existen esta sociedad. Una unión, pues, entre hombre y mujer. Segunda característica importante de la familia. Es un sistema de filiación de acuerdo con el cual los hijos se consideran partes de la familia. Hay una filiación, compañeros, que permite que entre todos haya más que esa unión, una hermandad, más que una hermandad, una familiarización entre sus integrantes. Un tercer elemento fundamental en la familia es que tienen un hogar o una habitación en común, en donde hacen su vida diaria, su quehacer diario, alejada completamente de la sociedad, en donde los integrantes conviven más íntimamente, se relacionan más íntimamente y llevan a cabo lo que viene siendo su funcionalidad, o por desgracia, su disfuncionalidad. Aparte de una relación conyugal, primer elemento, aparte de una filiación y aparte de un hogar o habitación común, las familias también comparten como elemento un patrimonio o conjunto de bienes y recursos comunes. Poco, mucho, poco, las familias cuentan con un patrimonio desde la casa, desde ya sea el coche, ya sean los aparatos electrodomésticos y demás tipos de situaciones. Entender pues la sociedad es entender cómo está integrada, cómo está compuesta. Y ahorita hemos visto los diversos elementos, siendo fundamental el primario, el de la familia, lo que significa estar o convivir dentro de una sociedad. Muy complejo, muy diferente, muy disperso, lo que permite en un momento determinado esa unificación, crear sociedades funcionales o bien sociedades disfuncionales. Para terminar, compañeros, con lo que viene siendo nuestro curso de Ciencias Sociales, vamos a ver y sabemos que dentro de la sociedad hay muchos problemas, hay muchos fenómenos difíciles de resolver o que al menos afectan profundamente la funcionalidad de una sociedad. Así como la naturaleza trae consigo una serie de problemas que muchas veces no los queremos o fenómenos pero se presentan, es obvio que nadie en su sano juicio va a querer un terremoto. Es obvio que nadie en su sano juicio quiere inundaciones. Sin embargo, se presentan, se dan, existen. De esta misma manera, la misma sociedad, con motivo de su complejidad, va a generar una gran cantidad de problemas, de situaciones, que debemos de resolver o al menos entender para tratar de mejorar la convivencia social. Uno de esos problemas sociales que implica la sociedad son los medios masivos de comunicación. En cuanto a cuál es la función social que deben desempeñar. Sabemos que los medios masivos de comunicación, su nombre lo dice, no solamente son individuales, abarcan a toda la sociedad. Y lo que por ellos se informa, lo que por ellos se transmite, lo que por ellos se da a conocer, es obvio que va a influir en los miembros de lo que viene siendo una sociedad. Entonces hay que entender que estos medios masivos, llámese televisión, llámese internet, llámese redes sociales, llámese radio, llámese televisión o que le queramos llamar, son una fuente o instrumentos de concientización, compañeros, de que la gente tome el papel que debe desempeñar ante una contingencia, ante una situación especial. Sin embargo, los medios masivos de comunicación muchas veces tergiversan o pierden esta finalidad o esta función, porque se convierten más bien en medios de control social de parte de los poderes políticos y económicos. Los contenidos promovidos por dichos medios cumplen el objetivo de inculcar una ideología de consumo, aceptación del status quo, justificación y reivindicación de gobiernos e instituciones, distractor social e instrumento para idiotizar a la población, como se maneja ese término un poco fuerte, pero así es. Los medios masivos de comunicación tienen una función social: concientizar.
ante contingencias o problemas que se presenten, sin ninguna ideología por delante. Creo que actualmente estamos viendo el COVID-19, la contingencia, y lo que se trata de concientizar es que para contrarrestar esto es el aislamiento social. Y los medios de comunicación, como lo hemos visto, pues al menos están cumpliendo esa función, invitándonos a través de sus programas, a través de sus artistas o demás, a tener ese confinamiento, ese aislamiento social como una medida en combatir el coronavirus. Esa sería obviamente la función de los medios de comunicación. Sin embargo, en los hechos y muchas veces, el medio de comunicación no cumple esta función. Más bien, se utiliza, compañeros, para inculcar una ideología de consumo. Compra. Una aceptación del status quo, estamos bien, no hay cambios, no debemos de hacer un cambio, todo está bien. Una justificación y reivindicación de gobiernos e instituciones para que de esta manera tener el control, como dicen algunos, y lo digo con respeto, la idiotización de lo que es el pueblo, de lo que es la población. Un ejemplo para ser explícito. En el movimiento estudiantil del 2 de octubre del 68, los medios masivos de comunicación de aquella etapa jugaron un papel importante para justificar la represión que hizo el gobierno, para justificar que lo que hizo el gobierno fue correcto y fue bueno, porque hizo manejar y se hizo ver que el estudiante era el malo, era el transgresor de la ley, era el vendepatrias, él inclusive tenía pacto con el diablo, el que había vendido su alma a Estados Unidos a la extinta URSS para hacer de este país una colonia norteamericana o hacer un país también comunista, compañeros. Y ahí cuando el medio de comunicación no cumple su función en cuanto de concientización, dejar en los seres humanos prácticas o políticas en beneficio de lo que viene siendo toda la sociedad, ante las contingencias o problemas que se presentan. Otro problema que se presenta, compañeros, son los sistemas educativos. La educación es un factor importante para determinar el desarrollo o subdesarrollo de un país, compañeros. A mayor educación, en consecuencia a mayor preparación, y a mayor preparación, un país, por tanto, tiende a salir del subdesarrollo para pasar a un país desarrollado. A menor educación, el país se mantiene en un nivel de atraso, de subdesarrollo, sin ofender. Si vemos a los países africanos y gran parte de los latinoamericanos, su sistema educativo o la educación de su gente no llega más que a nivel básico, al nivel elemental. ¿Por qué la educación, compañeros, que tiene esta función importante de hacer que su población permita el desarrollo de un país, se convierte en algo negativo como un aspecto para el subdesarrollo del mismo país? Porque muchas veces la educación se ve como un gasto más que como una inversión. Para muchos gobiernos, educar, compañeros, es un gasto, no es una inversión. Porque también muchos gobiernos no tienen interés, o hay falta de interés por parte de la autoridad. Otro aspecto que influye mucho en la decadencia de la educación son los monopolios del poder sindical de maestros y trabajadores de la educación, los sindicatos, pues, los cuales privilegian intereses políticos antes que los propiamente educativos. Recordemos las famosas manifestaciones de los maestros en Oaxaca, en Chiapas, durante días, semanas y meses, se iban a huelga y no recibían clase los alumnos de esas entidades. Entonces, como puedes ver, si la educación no coopera, no apoya al desarrollo de un país, es que son muchos los factores, que los vuelvo a repetir. ¿Por qué la educación, compañeros, que es el medio para que una sociedad pueda desarrollar todo su potencial y pueda encarar y superar los grandes retos en la vida actual, no logra este objetivo, este propósito? Entre otros factores que impiden ese propósito, es porque los gobiernos en turno ven a la educación como un gasto más que como una inversión. Porque los mismos gobiernos tienen falta de interés en esta parte de la población, y por la creación de monopolios de sindicatos, de maestros o trabajadores de la educación, que muchas veces privilegian sus intereses políticos antes que los famosos intereses educativos, compañeros. El último tema que vamos a ver
dentro de los problemas sociales actuales es la tergiversación de valores en los jóvenes. Sabemos que los valores son principios, son postulados, son convicciones que tienen o tenemos todas las personas sobre lo bueno y lo malo. Y en base a esos principios, esos postulados, los seres humanos rigen por tanto su conducta. Si para una persona el valor no matar es importante, jamás va a matar, jamás lo va a hacer. Porque tiene bien impregnado ese principio, esa convicción de que es malo matar. En cambio, quienes a través de esa tergiversación ven como algo positivo, van a llevar este tipo de situaciones. De por sí los valores están en crisis. A cierta edad el joven los ve que la responsabilidad, que lo que viene siendo la honestidad, la sinceridad, compañeros, la puntualidad y muchos más, los ven como algo cursi, como algo ridículo, como algo fuera de tiempo. Para que haya esta tergiversación de valores en los jóvenes, se debe precisamente a la deficiencia de los sistemas educativos y a la influencia negativa de los medios de comunicación. Donde nos pasan telenovelas o nos pasan programas donde ensalzan, donde casi embalsaman o llevan a cabo a un lugar de dioses a los mismos narcotraficantes. Y entonces en eso se tergiversa el valor de la superación del estudio, haciendo que realmente actividades ilícitas como son las drogas van a permitir que uno tenga todas las comodidades y los lujos que pueda hacer. La deficiencia en los sistemas educativos y la influencia nociva de los medios de comunicación son los que van a tergiversar los valores en los jóvenes. Problema último de los muchos que tiene la sociedad y que visualizamos para entender más la complejidad de las ciencias sociales es el desempleo y el subempleo. El rezago social que se llega a tener en algunas poblaciones o sociedades y que ante la falta de un empleo remunerado, con sus prestaciones, etcétera, va a tener mayores problemas sociales. Cuando un gobierno o una sociedad no puede satisfacer, compañeros, las fuentes de empleo, las fuentes de trabajo para sus integrantes, esto se puede revertir en aspectos negativos. Y va a tener problemas sociales como son la delincuencia, la desigualdad, la pobreza, la desnutrición, la economía informal, incluyendo también la famosa migración, los movimientos que mucha gente va a hacer en busca del famoso sueño norteamericano, en busca de dejar a la familia, dejar su lugar de origen, para irse a buscar unos mejores niveles de vida. De esta manera, a grandes rasgos, compañeros, hemos visto algunos de los problemas actuales y más importantes que implica vivir en sociedad. Lo que es el desempleo y el subempleo, que a su vez va a tener consigo otro tipo de problemas. No atender un problema social va a provocar que se generen otro tipo de problemas sociales y van a hacer que, por tanto, la sociedad, compañeros, viva en una situación inestable, en una situación de inseguridad y de problemática constante, donde posiblemente la sociedad, compañeros, tenga situaciones donde todos queremos salir y irnos de ahí. Otro problema muy fuerte es la tergiversación de valores en los jóvenes, por la deficiencia de la educación y por deficiencia, o mejor dicho, por la mala política de los medios de comunicación, donde lo malo lo ensalzan y lo bueno por un momento lo olvidan. Los sistemas educativos, compañeros, cuando los gobiernos lo ven como un costo, por eso no quieren invertir o no quieren llevar a cabo esto, y los medios masivos de comunicación. Con esto, compañeros, terminamos todo nuestro curso de introducción a las ciencias sociales, esperando y con la intención de que en consecuencia podamos entender esta materia, seguir avanzando en nuestra preparación de lo que es nuestro examen único del nivel bachillerato y de esta manera continuar con las demás materias. A continuación, como ya lo sabes, viene tu examen de autoevaluación con el mejor de los deseos y de los éxitos por parte del maestro y de tu escuela, el Instituto CETEC. Nos vemos en la siguiente. Hemos terminado felizmente.
nuestro curso de Introducción a las Ciencias Sociales. Espero haya sido provechoso y benéfico para ustedes. Hasta luego, compañeros.